Imagina que durante siglos hemos observado el mismo rostro del Sol, día tras día. Siempre el mismo lado, la misma luz, la misma furia solar. Pero lo que nunca se nos dijo es que el Sol tiene un hemisferio que jamás se muestra a la Tierra. Un rostro oculto, un lado que ni los telescopios tradicionales ni los astrónomos del pasado podían observar. Ese lado oscuro, el reverso de la estrella que nos da la vida, fue captado por primera vez hace solo unos años, y lo que se vio allí no encajaba con nada de lo que esperábamos, porque el Sol, en su hemisferio oculto, parece comportarse de una forma completamente distinta, como si fuera otra estrella, otro ser. ¿Estamos observando una anomalía temporal? ¿Una inteligencia detrás del ciclo solar? ¿O simplemente es algo que no estamos preparados para entender? Sea lo que sea, ya no podemos dejar de mirar. Todo comenzó con un parpadeo. Durante años, los astrónomos habían pasado por alto un grupo de señales débiles, casi imperceptibles, que provenían de un punto fijo del cielo. Eran como susurros en medio del ruido cósmico, pero un día, en uno de los barridos rutinarios realizados por el telescopio Kepler, los datos se detuvieron. Un objeto había transitado frente a su estrella, pero algo no cuadraba. La atenuación de la luz no era la esperada. En lugar de un descenso suave y simétrico, típico de un planeta con forma esférica, lo que se registró fue un patrón irregular, como si algo de forma extraña, quizás no natural, estuviera bloqueando la luz. El equipo pensó en un error. Reiniciaron todo y lo volvieron a observar. La señal estaba allí. Este planeta no solo orbitaba de forma extraña, sino que parecía cambiar de densidad en los cálculos, como si su masa fluctuara, y su órbita era tan inclinada respecto al plano galáctico que desafiaba las leyes más básicas de formación planetaria. En otras palabras, no tenía sentido que existiera. Pero entonces llegó el siguiente golpe de realidad. La temperatura superficial del planeta era más baja de lo que cualquier modelo predecía para su distancia a la estrella. Algunos lo llamaron planeta invisible, porque reflejaba tan poca luz que parecía absorber la energía como una trampa térmica cósmica. Otros, en tono más conspirativo, comenzaron a sugerir que algo lo envolvía, algo que no querían que viéramos. Hasta ese momento, muchos científicos aún se aferraban a explicaciones convencionales, errores de medición polvo interestelar, fallas en los sensores. Pero todo cambió cuando los datos del telescopio TESS confirmaron lo mismo que Kepler. El planeta estaba allí, y era imposible. Se le apodó el planeta impostor. Y justo cuando comenzaban a estudiarlo con más detalle, una nueva señal electromagnética se registró desde su dirección. Una señal que tenía un patrón, como si alguien, o algo, respondiera. No era una señal típica de púlsares, ni un eco gravitacional conocido. Era otra cosa. Algo que ningún astrónomo se atrevía a mencionar públicamente, pero que en los pasillos del observatorio se murmuraba en voz baja. El silencio oficial duró poco. Apenas unas semanas después de que la señal electromagnética fuese registrada, un pequeño grupo de científicos del Instituto SETI, el mismo que busca señales de vida inteligente fuera de la Tierra, solicitó acceso a los datos del planeta impostor. Lo hicieron de forma discreta, casi con urgencia. Al principio, nadie entendía por qué tanta prisa, hasta que filtraciones internas comenzaron a circular. Uno de los espectros de frecuencia analizados tenía un ritmo, un pulso suave, constante, luego una pausa, y después, de nuevo, el mismo pulso, pero invertido. Alguien hizo la comparación más inquietante. Era como un código binario, pero no humano. Cada pulso tenía una intensidad ajustada en milésimas de segundo,
como si fuese un idioma perfectamente estructurado. Era como si alguien, o algo, estuviera intentando ser entendido, pero desde una lógica que no era la nuestra. Los astrónomos más escépticos descartaron la idea. Decían que era un fenómeno astrofísico desconocido. Pero, bueno, los ingenieros de señal del proyecto Breakthrough Listen no estaban convencidos. Uno de ellos, de forma anónima, dejó un mensaje críptico en un foro privado de astrofísica. Mientras tanto, el telescopio James Webb apuntó sus sensores hacia ese punto del universo para intentar obtener un espectro detallado de la atmósfera del planeta imposible. El resultado fue aún más desconcertante. El planeta parecía no tener atmósfera estable. Sus componentes químicos fluctuaban con cada análisis, como si su composición cambiara de forma, o como si estuviera siendo encubierta. El metano aparecía, luego desaparecía. Lo mismo con el agua y el dióxido de carbono. Todo cambiaba, sin lógica, sin previsibilidad. Era como si el planeta simulara ser natural. Pero, ¿por qué? ¿Y para quién? Un físico teórico propuso, en un artículo que fue inmediatamente retirado de Arcturus, que quizás no era un planeta en absoluto, sino una estructura artificial, envuelta en capas diseñadas para imitar la naturaleza, una megaestructura disfrazada, un espejo cósmico. Y ahí surgió la teoría más temida por la comunidad científica, la posibilidad de que estuviéramos observando una especie de nave generacional, un objeto creado por una civilización lo suficientemente avanzada como para ocultarse a plena vista, no como una señal de paz, sino como una advertencia, porque si ellos no quieren ser encontrados, ¿qué pasaría si lo logramos? En las semanas siguientes, mientras los medios tradicionales ignoraban la historia, una tormenta de rumores envolvía a la comunidad científica underground. Astrónomos aficionados comenzaron a rastrear coordenadas compartidas en foros anónimos, y pronto varios detectores caseros afirmaron haber captado ecos electromagnéticos provenientes del mismo punto, el sistema Gliese 832. Pero había un problema, o más bien, una paradoja. Ese sistema ya era conocido, se había estudiado durante años, incluso se creía que allí no existía nada relevante, y sin embargo, ahora aparecía un planeta que nunca había estado ahí antes. Los datos del telescopio Hubble no mostraban rastros de su presencia ni en 2022, ni en 2023, ni siquiera a inicios de 2024. Era como si el planeta se hubiese manifestado repentinamente, o como si hubiese permanecido invisible hasta que decidió revelarse. Eso lo cambió todo. Los astrofísicos comenzaron a barajar una idea aterradora, que estábamos frente a una forma de tecnología que desafiaba incluso nuestra percepción de la realidad, una nave que podía esconderse de nuestros telescopios, una estructura capaz de manipular la luz, alterar la detección de ondas y quizás incluso distorsionar el espacio a su alrededor. Y aquí es donde el relato alcanza un nivel casi mitológico. Un astrobiólogo del Instituto Max Planck escribió en su diario de investigación una línea que nunca fue publicada oficialmente, pero que alguien filtró en un archivo PDF mal etiquetado. ¿Qué pasaría si ese planeta no estuviera buscando contacto, sino controlando el contacto? ¿Qué tal si nosotros fuésemos los sujetos de un experimento y acabamos de mirar por error a través del microscopio? En una reunión confidencial entre científicos de la NASA y la ESA, se planteó un escenario inquietante: detener todo tipo de emisiones dirigidas hacia esa coordenada, evitar señales, evitar respuestas, como si estuviéramos ante algo que no debía ser provocado. Porque si ese objeto no estaba ahí antes,
entonces eligió aparecer ahora. Y si eligió mostrarse en este preciso momento de nuestra evolución, ¿qué se supone que debemos aprender o temer? Un equipo conjunto de criptógrafos y físicos cuánticos de Suiza y Japón se unió para analizar la señal que la NASA había registrado de forma no oficial. Lo que al principio parecía ruido electromagnético o interferencia cósmica, resultó tener un patrón. Era sutil, apenas detectable. Una repetición de pulsos, separados por intervalos irregulares, pero matemáticamente armónicos. Una secuencia que no podía ser natural. Tras semanas de decodificación y algoritmos de análisis fractal, un doctor en computación cuántica dejó caer una frase escalofriante durante una conferencia cerrada. No es solo una señal, es un mensaje encapsulado, y no está dirigido a nosotros como especie, sino a nuestra inteligencia. Las implicaciones eran devastadoras. El mensaje parecía codificado no en lenguaje verbal ni matemático tradicional, sino en una estructura que respondía a la manera en que nuestro cerebro procesa patrones, como si la fuente del mensaje supiera cómo aprendemos, cómo asociamos formas, cómo generamos significado incluso desde el caos. Era una transmisión hecha para ser entendida intuitivamente por una mente humana. Y entonces, una simulación basada en redes neuronales logró algo inquietante. Al interpretar la señal como una representación tridimensional, generó una forma visual que dejó a todos helados. Una espiral. Pero no una cualquiera. Era la misma espiral que aparece en múltiples culturas antiguas, desde los geoglifos de Nazca hasta los laberintos celtas, pasando por mandalas tibetanos y diseños aztecas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una señal cósmica, captada en pleno 2025, replicar un símbolo que civilizaciones separadas por miles de años ya conocían? ¿Estamos frente a una inteligencia que ha estado aquí antes? O peor aún, nunca se fue. Algunos científicos comenzaron a revisar archivos olvidados de radiotelescopios antiguos, buscando patrones similares en datos del pasado. Lo que encontraron fue aún más perturbador. La señal había sido enviada antes, muchas veces, solo que nunca habíamos sabido dónde mirar. Al confirmar que la señal había sido enviada antes, una y otra vez durante décadas, algo cambió en la comunidad científica. Ya no era solo un hallazgo excepcional, sino un eco constante. Una voz en la oscuridad que nunca dejamos de ignorar. Los registros más antiguos venían de radiotelescopios soviéticos de la Guerra Fría, que habían anotado estas anomalías como ruidos sin origen fijo. Más tarde, un equipo en Arecibo las había captado brevemente en 1977, justo unas semanas después de la famosa señal ¡Wow!, pero los datos fueron clasificados y archivados sin seguimiento. Pero ahora que teníamos el patrón completo, descubrimos lo impensable. Las versiones anteriores de la señal parecían contener diferentes fragmentos del mismo mensaje. Como si una inteligencia estuviera tratando de enviar una carta, pero una carta rota en 1000 pedazos, enviada a través del tiempo. Y aún más impactante, cuando todos los fragmentos fueron unidos, el mensaje tenía una estructura emocional. Sí, emocional. No era solo una fórmula matemática o un mapa estelar como muchos esperaban. Lo que emergía al unir todas las transmisiones de 1977, 1983, 1999, 2012 y ahora 2025
era un patrón de frecuencias que imitaba la estructura emocional de la tristeza humana. Un patrón que, al ser transformado en ondas de audio y visualizado por inteligencia artificial, sonaba como un lamento. Un susurro dolido, como si alguien o algo estuviera llorando desde el otro lado del universo. ¿Podía una civilización lejana sentir dolor? ¿O estaba simplemente tratando de comunicarse de la única manera que podríamos entender? Y lo más inquietante, ¿era tristeza lo que enviaban? ¿O una advertencia? El último segmento del mensaje fue analizado con algoritmos semánticos de traducción abstracta. ¿Y sabes qué palabra emergió con mayor frecuencia? Recuerda. Solo eso, una palabra repetida, en diferentes formas, en diferentes tonos. Recuerda. Pero, ¿recordar qué? El hallazgo del mensaje, con ese recuerda insistente, empujó a la NASA a mirar hacia atrás, literalmente. Volvieron su atención a la Voyager 1, esa vieja sonda, solitaria, que viajaba a más de 23.000 millones de kilómetros de nosotros. Una nave del pasado, avanzando hacia un futuro que no puede ver. Pero algo los perturbó. Un grupo de investigadores notó que, semanas antes de que la señal del vacío de Bootes llegara, la Voyager 1 había registrado un pico de energía anómalo. Nada que pudiera explicarse con partículas solares o interferencia cósmica. No, era como si la sonda hubiese sido rozada por algo que no estaba allí segundos antes. Lo más inquietante es que en el mismo intervalo, uno de los sensores de baja frecuencia de la Voyager, uno que ni siquiera estaba activo oficialmente, encendió por sí solo y grabó una fluctuación extraña. Una oscilación suave, rítmica, como un pulso, un latido. Se repitió 4 veces y luego cesó. Cuando ese archivo fue revisado por expertos en bioacústica, sí, los mismos que estudian el lenguaje de ballenas y patrones de comunicación entre animales, hubo silencio en la sala. Uno de ellos se levantó y dijo algo que quedó grabado en los documentos internos de la misión. Si esto lo escuchara sin contexto, diría que alguien está llorando. La palabra llorando volvió a aparecer. Y no fue la única coincidencia. En el disco de oro que la Voyager lleva a bordo, ese que contiene saludos en 55 lenguas humanas, sonidos de la Tierra, música y hasta imágenes, hay una grabación en especial. Hay una que casi nunca se menciona. Una que, bueno, parece responder al mensaje del vacío. Esa grabación no fue colocada por científicos, fue sugerida por la esposa de Carl Sagan, Ann Druyan. Es, digamos, un registro de su actividad cerebral, tomado mientras ella pensaba en la humanidad, la muerte y el amor. Al convertir esa grabación en sonido, lo que se escucha es algo casi orgánico, vivo, doloroso y hermoso al mismo tiempo. Y ahora, ese archivo, el que llevamos como un mensaje de quienes fuimos, se parece casi exactamente a lo que recibimos del vacío, como si nos estuvieran devolviendo nuestra propia voz, como si, de alguna manera, nos hubieran escuchado, como si nunca estuviéramos solos. Imagina por un momento que estás frente a una pizarra cósmica, donde las leyes de la física están escritas con fuego de estrellas. Ahora imagina que alguien, algo, ha tachado esas reglas y ha escrito nuevas con tinta invisible. Así se sienten los astrónomos al enfrentarse a estos exoplanetas imposibles. Cada descubrimiento es como una broma cósmica. Esto no puede estar pasando, y sin embargo está ahí,
girando frente a nuestros telescopios. Uno de los casos más desconcertantes es el de WASP-12b, un planeta tan cercano a su estrella que sus días duran solo unas 20 horas. Su atmósfera está siendo arrancada, consumida poco a poco, como si la estrella lo estuviera devorando vivo. Pero lo más extraño no es eso, es que, a pesar de estar tan cerca, WASP-12b no se ha desintegrado por completo. ¿Cómo puede un mundo tan inestable mantenerse entero? ¿Qué tipo de fuerza lo sostiene? ¿Estamos frente a un sistema físico que aún no comprendemos? Y luego está Kepler-70b, un planeta que parece orbitar una estrella muerta. Su superficie alcanza los 7000 grados Celsius, más caliente que la mayoría de las estrellas conocidas. ¿Cómo puede un planeta sobrevivir en un infierno así? Y si no estamos hablando de un planeta como tal, sino de otra cosa que no tenemos en nuestro vocabulario astronómico. Estas preguntas no son fantasía, son debates reales en laboratorios como el del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics o el SETI Institute. Cada semana llegan datos que contradicen lo anterior, como si el universo nos estuviera diciendo, lo que ustedes creen que es imposible, no lo es tanto. Hay momentos en la historia de la ciencia en los que se produce un silencio incómodo, un momento donde los datos contradicen no solo una teoría, sino la lógica misma. Y en ese silencio, el universo parece susurrarnos algo que no queremos escuchar, que no estamos solos, o que no todo lo que vemos es natural. Algunos investigadores, marginados por la ciencia tradicional, han comenzado a hablar de tecnofirmas. No señales de radio, no luces en la oscuridad, sino estructuras tan colosales que se camuflan como planetas. Como si una inteligencia lejana supiera que la mejor forma de ocultarse es parecer un mundo más. ¿Qué pasaría si ciertos exoplanetas imposibles no fueran errores de formación, sino construcciones deliberadas, no necesariamente habitadas, sino creadas, diseñadas para probar algo, para experimentar, para recolectar energía, o quizás para observarnos? En 1960, el físico Freeman Dyson ya había propuesto la idea de que una civilización avanzada podría rodear su estrella con una estructura capaz de absorber toda su energía. Lo llamó la esfera de Dyson. Hoy, algunos científicos creen que ciertos exoplanetas gigantes, oscuros, inertes, podrían ser eso mismo, pero disfrazados de mundos. Y cuando el telescopio Kepler detectó disminuciones de luz irregulares en la estrella Kik 84628552, hubo quienes se atrevieron a decir lo impensable: esto no lo está provocando un planeta, esto podría ser artificial. ¿Y si la razón por la que algunos exoplanetas no encajan en nuestros modelos es porque no están destinados a encajar? ¿Y si son la prueba, inadvertida, de que otras inteligencias ya han aprendido a manipular las leyes que nosotros apenas estamos empezando a comprender? Tal vez, al final de todo, lo que nos perturba no es que existan exoplanetas imposibles, sino que nosotros seamos incapaces de explicarlos. Nos enfrentamos a un cosmos que no se doblega ante nuestras fórmulas, ni se deja domesticar por nuestras ecuaciones. Un cosmos que juega con reglas que aún no conocemos, o peor, que no estamos listos para entender. Cada planeta que contradice las leyes que creemos inviolables, nos recuerda que la Tierra no es el centro del conocimiento, sino apenas una grieta en la muralla de lo desconocido. Cada órbita anómala, cada atmósfera que no debería existir, cada temperatura que desafía la física, es una pista. ¿Pero una pista hacia qué? ¿Una civilización perdida? ¿Una inteligencia superior? ¿O quizás un error deliberado en el código de la realidad para forzarnos a evolucionar?
Reflexiones finales y la clave para entendernos a nosotros mismos. Los exoplanetas imposibles no están ahí para que los expliquemos. Están ahí para que nos preguntemos cosas más profundas. ¿Por qué creemos que el universo debe seguir nuestras reglas? ¿Por qué asumimos que todo lo visible tiene una causa natural? ¿Y si algunas cosas son lo que parecen, pero otras fueron diseñadas para engañarnos? Quizás estamos observando el universo con los ojos equivocados. No con asombro, sino con soberbia. No con humildad, sino con arrogancia científica. Pero cada vez que uno de estos mundos aparece en la oscuridad, algo dentro de nosotros despierta. No una respuesta, sino una nueva pregunta. Una grieta en el muro de lo conocido. Una sospecha que nos susurra que la realidad es más extraña de lo que jamás imaginamos. Y puede que, en ese misterio, esté la clave no solo para entender el cosmos, sino para entendernos a nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de lo imposible. Si este video te dejó pensando, te invitamos a suscribirte a Secretos del Cosmos, dejar un comentario con tu teoría, darle like y compartirlo con alguien que ame los enigmas del universo tanto como tú. Y no olvides, lo más aterrador del universo no es lo que no sabemos, sino lo que no estamos preparados para aceptar. Nos vemos en el próximo capítulo. A veces, la respuesta más importante es una nueva pregunta. ¿Qué harías tú con este conocimiento? ¿Te atreverías a mirar más allá de lo evidente? Si este viaje te ha dejado pensando, no dudes en compartir tus ideas y preguntas. Síguenos y únete a la conversación, porque juntos podemos descubrir mucho más. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Tu curiosidad es lo que nos impulsa a seguir explorando. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad, donde cada voz cuenta. Recuerda, el conocimiento no termina aquí. Sigue buscando, sigue preguntando y sobre todo, sigue soñando. Hasta la próxima.